Bienvenidos a esta videoclase. En esta oportunidad estaremos tratando el tema de cadenas de Markov. Como vemos, en un proceso estocástico, si se tiene esta propiedad, se dice que se cumple la propiedad de Markov. ¿Cuál propiedad? La probabilidad de que el proceso en el tiempo t sub n tome el estado x, dado de que el proceso en el tiempo t sub n menos 1 tomó el estado x sub n menos 1 y así sucesivamente hasta que el proceso en el tiempo t sub 0 tomó el estado x0, esta probabilidad condicional es igual a la probabilidad de que el proceso en el tiempo t sub n tomó el estado x, dado que el proceso en el tiempo t sub n menos 1 tomó el estado x sub n menos 1, lo que significa que en un proceso estocástico, esta propiedad significa que el estado siguiente del proceso solo depende del estado anterior del proceso, pero no de los estados tras anteriores del proceso. Eso incluye hasta al estado inicial del proceso. Esto es en el caso continuo, por eso se maneja el signo menor o igual, porque no se puede calcular la igualdad en el caso de las continuas, pero en el caso de las discretas sí se puede y se escribiría de esta manera. La probabilidad de que el proceso en el tiempo n tome el estado j, dado que el proceso en el tiempo n-1 o en el paso n-1 tomó el estado k y el proceso en el paso n-2 tomó el estado L y así sucesivamente el proceso en el tiempo 0 tomó el estado U, todos estos estados no participan, solo es la probabilidad de que el proceso en el paso N tome el estado J, dado que en el paso anterior tomó el estado K. Solo participa el último. Esto, dicho de otra manera, en palabras, lo voy a escribir para que lo podamos entender de mejor forma. En palabras sería algo así. El estado del proceso en el siguiente tiempo o en el siguiente periodo de observación. Solamente depende del estado del proceso en el periodo anterior y de lo que haya ocurrido durante el último periodo de observación. Solo depende del estado del proceso en el último periodo de observación, del estado del proceso en el periodo anterior de observación, y de lo que haya ocurrido durante el último periodo de observación pero no de los estados del proceso en los periodos tras anteriores.
Como puede verse, la forma escrita es un poquito más larga, pero expresa exactamente lo que la fórmula matemática expresa. Bien, vamos a mostrar este ejemplo para que entendamos cómo es que se puede aplicar este concepto de la condición de Markov en un caso como este. Considera el caso de la ruina del jugador, aquel caso en el que tendríamos dos jugadores y estábamos observando el capital del jugador A. Entonces, cada jugador dice ahora comienza con un capital inicial de $3. Entonces, quiero saber si este proceso cumple la condición de Markov. Yo debo de tener la característica de este proceso para poder entender si cumple o no la condición de Markov. Entonces voy a escribir lo que relaciona al concepto con la forma que tenemos de calcular las probabilidades. Entonces voy a definir la variable, ¿verdad? Sea X el capital del jugador A. Después de cada juego. Esto ya lo sabíamos porque era un ejercicio que habíamos trabajado anteriormente. Entonces, X ya la defino. Como lo voy a hacer después de cada juego, lo voy a agregar el subíndice para que se considere como el proceso estocástico. Entonces, le voy a poner un subíndice T para indicar que estamos considerando el tiempo. En este caso no es el tiempo, sino que es cada juego, cada juego, cada juego. Ahí es donde está tomando valores T. ¿Cuál sería el capital del jugador después del primer juego? Entonces sería X1 igual al capital inicial que tenía, y aquí vamos a tener esta opción. Puede ser más 1 si gana, o puede ser menos 1 si pierde. O sea que yo estoy haciendo una fórmula que identifica cómo es que va transitando el proceso en el tiempo. Estoy tratando de escribir una fórmula para que me indique cómo es que va en el tiempo evolucionando. Por ejemplo, si yo tengo acá el tiempo y comienzo acá con un capital inicial, luego del primer juego, el capital aquí va a ser lo que tenía inicialmente, más, en este caso puede ser un más 1 o puede ser un menos 1, dependiendo de si gano o pierdo. Entonces, así es como voy identificando el proceso. Quiere decir que en general yo puedo plantearme esto en un paso más adelante en el tiempo y decir, por ejemplo, en el caso N, ¿cómo va a ser? Yo puedo ver acá que para el siguiente solo necesito el anterior. Puedo pensar en el siguiente acá. Entonces el X2 después del segundo juego va a ser lo que me quedó al final del primer juego más un valor que puede ser más 1 o menos 1. Esto sí gana, esto sí pierde. Entonces en general será lo que había en el X menos 1 más un más 1 o un menos 1. Esto sí gana y esto sí pierde. Observe lo siguiente. Observe que aquí estoy solamente considerando si gana o pierde, si gana o pierde. No estoy considerando el caso si ya perdió todo o ya ganó todo. Debo de agregar eso acá, porque si no estaría incompleto, porque en el transcurso del tiempo puede pasar eso, ¿verdad? Digamos, si yo comencé con 3, puedo llegar a 2, en el siguiente juego perdí otra vez, llegué a 1 y después me quedé sin nada en el siguiente.
Entonces, esto puede pasar. También puede pasar que gané y llegué a 4, gané y llegué a 5, gané y llegué a 6, y estos son como puntos terminales, dado de que solo tienen 3 cada uno, o termino en 6, o entonces acá habrá que agregar estas dos condiciones a esto para que quede completa la expresión. Hasta ahí estamos bien, solo que no está completa. En general, podríamos decir que lo vamos a poner así. El xn es igual al x, n menos 1, al capital anterior, más esto, que ya lo tenemos, menos esto, puede ser 0, o puede ser, no, aquí estoy mal en esto, no puede ser 0, sino el valor de xn tendría esto, pero también podría ser así. El 0 va aquí. Y el 6 iría aquí. Entonces borro eso de ahí porque estaría incompleto. Voy a usar mi borrador estrella para que vean cómo es que se usa en este caso, pues, en este tipo de dispositivo. El borrar es un poco complicado, pero ya está. Ahí tenemos entonces que este sería el proceso y veamos, yo puedo ver en esto cómo es que está todo concluido. El siguiente puede ser 0 si perdió todo, el siguiente puede ser 6 si gana todo, el siguiente puede ser el anterior más 1 o menos 1, más 1 si gana y menos 1 si pierde. ¿De qué depende? Yo puedo ver aquí la dependencia. El siguiente solo depende del anterior y de lo que haya ocurrido durante el último juego, pero no depende del X0, del X1, de todos los anteriores, no depende. Entonces esto cumple la condición de Markov y esa es la conclusión. Al tener una fórmula de este tipo, yo debo concluir el proceso cumple la condición de Markov. Y ahí estaría el problema resuelto. Lo que me pide el problema, si cumple la condición de Markov, sí la cumple. Nada más me resta agradecerles su atención, deseándoles que tengan éxito y que todo sea de bien en sus vidas. Mucho gusto.